más hermoso di más luciera. Caballero, y el andar andar reluce la cera, al andar andar. Hola, muy buenas tardes, noches, tardes para ahí los que estáis en Sudamérica, noches por aquí los que estamos por España. Es un placer poder llevar a cabo esta iniciativa que nace del movimiento Lima la Única. Lima la Única es un movimiento que lleva velando por la reconstrucción y el mantenimiento del centro histórico de Lima desde hace más de 10 años ya. Y bueno, ahora con la implementación del Plan Maestro aprobado en diciembre de 2019, pues parece ser que tenemos una luz al final del túnel para que la llamada Ciudad de los Reyes pueda llegar a tener otra vez esa belleza, esa grandeza que pudo llegar a tener hasta mediados del siglo pasado, que muchos turistas cuando paseaban por ella, muchos periodistas, hay un documental muy famoso de la Metro-Goldwyn-Mayer que decían que no podían ver casi diferencias entre Lima y cualquier gran urbe europea que avanzaba al mismo ritmo. Y esto para las personas que vivimos en Europa es algo cuanto menos curioso, porque el hecho de pensar que en Sudamérica había una ciudad que iba a la par en cuanto a arquitectura, en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo, como las grandes ciudades del mundo, es algo que cuanto menos nos debería suscitar curiosidad. Y bueno, vamos a tener como conferencista hoy a una persona que yo admiro mucho. Le pude conocer en una charla de su movimiento con cientos de miles de seguidores ya, que se llama Lima la Única. Su nombre es David Pino. Y bueno, aquí tengo una pequeña redacción que he hecho sobre él. Yo le pude conocer en una conferencia que dio él en 2017-2018, si no recuerdo mal, allí en un bar en el Jirón Quilca, en el centro de Lima. Y bueno, pues David es director de Lima la Única, ha sido investigador de la historia de Lima por el Instituto Seminario Historia Rural Andina de la Universidad San Marcos, y lleva realizando esta labor de manera independiente desde hace ya más de 10 años. David también ha sido conductor en un programa de televisión sobre historias de Lima, sobre la efervescencia que se está llevando a cabo en estos últimos años con la implementación del Plan Maestro también y la recuperación integral. Ha participado en diferentes entrevistas, radio, televisión, prensa escrita. David escribe artículos de investigación histórica en su blog con el mismo nombre que podéis ver aquí en la pantalla compartida de limalaunica.p. Y bueno, pues ha dado diferentes charlas y conferencias en diferentes ambientes académicos, universitarios y de difusión. Actualmente dirige voluntariados de recuperación del patrimonio histórico y difusión de la historia limeña, y es administrador de varias páginas en redes sociales que difunden la historia de Lima. Dirige actualmente caminatas culturales, turísticas por distintos lugares de Lima, y en estos tiempos de pandemia, pues estos paseos se han tenido que realizar de manera virtual, pero esta pandemia no ha frenado, digamos, este movimiento de concienciación y de avance hacia que el ciudadano limeño y todas las personas que sentimos
pasión por la arquitectura y por toda la cultura que se llevó a cabo el siglo pasado y antes en Lima, pues podamos acercarnos más. Así que, sin más dilación, David, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Juan Diego. A todos, buenas noches, buenas tardes a los que están, como tú has mencionado, en esta parte del mundo, en Sudamérica y Europa también. Gracias por la presentación, por tus palabras. Efectivamente, llevo ya hace varios años difundiendo la historia de Lima, porque justamente soy un convencido, y esto, por cierto, me parece que ocurre en todas las ciudades, ¿no? Independientemente de que sea Lima, de que sea París, Madrid, si no conocemos nuestro patrimonio, difícilmente podemos valorarlo y, por supuesto, difundirlo. Entonces, a partir de esa apreciación, es que aquí en Lima yo llevo muchos años a partir de la imagen, a partir de la fotografía, difundiendo la historia de la ciudad. Hoy, Juan Diego me propuso hablarles de una etapa en específico, ¿no? De la historia limeña, que hemos llamado esta charla la opulencia en la antigua Lima y su degradación. Yo voy a compartir con ustedes una serie de imágenes. Básicamente, como comenté, considero de que hay muchas similitudes en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a historia. La madre patria, España, por supuesto, nos ha dejado pues esa influencia que hasta el día de hoy todavía tenemos, ¿no? Tenemos y que por supuesto la mostramos con orgullo. Yo he aprendido con el paso del tiempo que la arquitectura es la mejor manera de poder conocer la idiosincrasia, el pensamiento, los cambios, los temores, las alegrías de cualquier ciudad. A partir de la arquitectura podemos entender, como hemos dicho, todos los pensamientos, movimientos, temores, alegrías, ya lo he dicho, de las sociedades que ocuparon un lugar. La historia de Lima en realidad es extensa, se remonta a muchos siglos antes de la fundación como ciudad de los reyes. Sería una charla de 50 horas hablar de todo ello. Sin embargo, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un periodo que es el periodo de la reconstrucción. Y para entender qué cosa es la reconstrucción, permítanme mostrarles un poco los antecedentes, lo que nos llevaron a esta época. Lima, en el siglo XIX, era una ciudad que buscaba una identidad. Una ciudad que buscaba, ya en la época republicana, luego de la independencia, buscaba una identidad y en la que, por supuesto, miraba como ejemplo a otras naciones. En el tema arquitectónico, siempre va a ser Europa quien va a marcar la pauta en cómo construir aquí en Lima y en cualquier ciudad sudamericana. En todo este proceso de búsqueda de identidad que se da en el siglo XIX, hay momentos que son, vamos a decir así, importantes, tal vez por lo traumáticos que fueron, o tal vez por lo beneficiosos, ¿no? El auge del guano, ¿no? Este fertilizante, este abono que se usaba en la agricultura en Europa en el siglo XIX, va a ocasionar justamente un crecimiento económico en la ciudad a partir de la venta del guano de las islas, que los ingleses explotaban muy bien y lo vendían, como ya hemos mencionado, en Europa. Esto va a crear una sensación que en la historia se llama la prosperidad falaz, algo temporal. El Perú inclusive, ¿no? Era un país rico, mucho más avanzado tecnológicamente, arquitectónicamente y socialmente, por citar un ejemplo, que Estados Unidos, que todavía estaba pues con los cowboys, ¿no? Y todo ese tema de lejano oeste. En Lima ya había arquitectura y había una producción tecnológica, artística importante. Todo este crecimiento se trunca con la guerra. Entonces, como primer hito, antes de entrar a la opulencia, ¿no? del siglo XX, tenemos la guerra con Chile. Un momento traumático en la historia de Lima y en el episodio de la guerra con Chile es la ocupación de Lima por los chilenos. Esta fotografía muestra la bandera de Chile enarbolada en el Palacio de los Virreyes, ¿no? que hoy, por supuesto, es el Palacio de Gobierno. Esta imagen no se puede borrar, es parte de nuestra historia y sobre todo las consecuencias de perder esta guerra ocasionó una debacle económica de la que Lima y el Perú tardó en recuperarse.
apenas nos estábamos acomodando después de la guerra, como siempre, buscando culpables entre ellos, cuando estalla una guerra civil. Una guerra civil en 1895. La guerra fue en 1879 a 1881, pero la guerra civil fue en 1895, enfrentó a dos grupos que pugnaban tomar el poder. Esta imagen nos muestra el Palacio de los Virreyes, el Palacio de Gobierno, tomado por los golpistas. Unos enfrentamientos que dejaron hasta 2.000 muertos en las calles de Lima. Un momento sin duda también terrible. Cuando empieza el nuevo gobierno, después de la guerra civil, pasamos a un periodo que se llama la reconstrucción nacional. Ahora sí, ya con las cuentas en orden, con los enemigos políticos ya presos, por fin un gobierno, ¿no?, va a preocuparse por mejorar la economía y de la mano con esta va a venir también las mejoras arquitectónicas en una ciudad que hasta aquel momento mostraba aún los estragos de la ocupación chilena. A partir de 1895 se va a empezar a dar una serie de construcciones que van a ir mostrando justamente este adelanto, ¿no? Este adelanto en el pensamiento, en el arte, en Lima. Esta foto que ustedes ven es el edificio del Senado de la República, que en la actualidad es el Museo de la Inquisición. O sea, este edificio fue históricamente el local del Tribunal del Santo Oficio que hubo en Lima. Sin embargo, en 1896, como botón, como ejemplo de esta búsqueda de modernizar la ciudad, de acuerdo a los cánones y pensamiento de la época, se va a construir una fachada de estilo neoclásico, que como su nombre lo dice, lo que buscaba era traer a ese presente los estilos del clasicismo. Grecia y Roma van a empezar a verse, pues, ¿no?, como un referente de la modernidad entonces. Y esta edificación busca copiar la fachada del Senado romano, en un edificio que oportunamente era el Senado de la República. No va a ser el único edificio que se va a construir en este periodo de la reconstrucción. Antes de 1900, por ejemplo, también se va a construir la Casa de Correos y Telégrafos, ¿no?, lo que hoy se llama el Correo Central, ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, ¿no?, la Plaza Mayor, para los que conocen Lima. Este local tiene, además de su arquitectura academicista, tomada de los cánones franceses de la Academia de Bellas Artes, tiene una curiosidad, un detalle que era común por aquellos años y que hay en Madrid, por lo que me han dicho, por supuesto, ¿no? Aún todavía no he viajado por allá, pero tiene en la fachada un mascarón, la cabeza de un león, en la cual las personas podían dejar las cartas. Tengo entendido, ustedes me corroborarán en los mensajes, en la ventana de chat, si el local de correo de Madrid también tiene estos leones, ¿no?, con el nombre de la ciudad en la parte superior. Bueno, estilos, costumbres, curiosidades que se van copiando de una ciudad que buscaba salir y que buscaba salir para adelante, ¿no? Ahí Juan Diego me confirma que es así. Estos mascarones, esas cabezas de bronce, ¿no?, para colocar las cartas también se van a repetir en Lima. Así ingresamos a 1900. Hasta aquí les he mencionado dos estilos arquitectónicos. El neoclásico, que va básicamente a usar como referente artístico la arquitectura de la antigua Grecia, de la antigua Roma, estas columnas y frontones triangulares que también van a existir en Europa. En París, la iglesia de la Madeleine es el primer edificio religioso de estilo neoclásico y parece, pues, un templo de un dios griego, aunque evidentemente es un templo católico. En Lima también va a existir esto. Sin embargo, el neoclásico queda de lado ya a finales del siglo XIX para dar pie a un nuevo estilo, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, que se llama academicismo, ¿no? Aquí en Lima entendemos que el nombre lo toma justamente por haber sido el referente, el punto de este estilo, la Academia de Bellas Artes de París, que desde las reformas del barón de Haussmann, en París mismo, van a convertirse en el referente de modernidad, ¿no?, para muchas ciudades del mundo, incluido Madrid, por supuesto, porque ahí estoy seguro que hay abundante arquitectura academicista. Entonces, así entramos al siglo XX con una serie de edificaciones y de espacios públicos modernos para la época. Lo que están viendo, por ejemplo, en esta imagen, la primera foto de la derecha es el Panteón de los Héroes, o la Cripta de los Héroes, ¿no? Una edificación de estilo academicista que se encuentra ubicado en el Cementerio General de Lima, en el cual se enterró
a todas las personas que murieron durante la guerra con Chile. Fue construido en 1908 y es justamente ejemplo de lo más refinado de esta arquitectura. La arquitectura, recuerden, siempre va a ser el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Y evidentemente, ante esta exuberancia de detalles, estamos ante una sociedad culta, una sociedad leída y una sociedad sobre todo cosmopolita, ¿no? Cosmopolita, que quería replicar en Lima ejemplos de otros países. Sin embargo, las raíces andinas, las raíces prehispánicas tampoco estuvieron exentas, digamos, de todo este movimiento arquitectónico. Así, en la fotografía central vemos la escultura o el monumento a Manco Cápac, que según la leyenda fue el fundador del imperio de los incas, ¿no? En todo caso, un referente en cuanto a gobierno, ¿no? que existió aquí en el Perú y que aquí en Lima, con motivo del centenario de la independencia, se buscó rendir homenaje o recuerdo, fue un obsequio de los japoneses, este monumento. Y al extremo izquierdo vemos este obelisco con esa figura de la diosa de la victoria en la parte superior, que es el primer monumento a don José de San Martín, ¿no? Por supuesto, evidentemente, no podemos negarlo, muy recordado aquí por ser el gestor de la independencia y el inicio de toda esta república, ¿no? Se van a abrir también avenidas, espacios para los transeúntes y vehículos, como esta avenida, que es la avenida Wilson, ¿no? Ustedes dirán, Wilson, ¿qué tiene que ver con el Perú? Es el presidente de Estados Unidos. Pues siempre los inmigrantes, o en todo caso, ¿no? La política exterior va a ir marcando la pauta de los gustos del urbanismo limeño. La avenida Wilson se abrió en los años 20 y el nombre fue motivo de rendir homenaje a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que dio pie a la fundación o a la creación de la Sociedad de Naciones, lo que hoy se ha convertido en la ONU, ¿no? Había acabado la Primera Guerra Mundial y bueno, el Perú pues no quiso ser ajeno a todo ese movimiento en el mundo y abre esta avenida con edificios academicistas y otros ya de estilos posteriores, en una avenida que se llamó Wilson, que sin embargo, en la década del 70, y eso tiene que ver también con la segunda parte, ¿no? De todo caso, el complemento de esta charla con la degradación de Lima, ¿no? Porque también no es el nombre en sí, en realidad, sino es el descuido en el que se van a ver también estos lugares. Cambió de nombre, Avenida Garcilaso La Vega, lo cual está bien, ¿no? Garcilaso La Vega, un gran escritor, decía que era un descendiente de los incas, por eso también llamado Inca Garcilaso, se pone este nombre a esta avenida, pero estos jardines que ven ustedes ya no existen. Esas amplias veredas de traslado, de paseo, ya no hay hoy día. Se ha dado prioridad al auto. Igual, aquí habían tiendas, negocios, restaurantes, que hoy ya no existen. Toda esta zona, particularmente en Lima, se ha degradado bastante. Es el cruce de la avenida Wilson, aunque se llama Garcilaso La Vega, pero ha quedado como costumbre nuestra llamada Wilson, con otra avenida que veremos más adelante, la avenida La Colmena, ¿no? También llamada Nicolás de Piérola. Esta foto tal vez nos da el mejor ejemplo de la opulencia, de esta mejora económica en la ciudad. Es la avenida Arequipa, una de las principales vías que une el centro de Lima con los balnearios o los antiguos pueblos de Miraflores, Chorrillos y Barranco. Antiguamente, en ese lugar, habían chacras, terrenos de cultivo, y fue en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, en los años 20, que se decide abrir esta avenida, que fue el mejor ejemplo de lo que también fue el gobierno de Leguía. Él llamó a su gobierno la Patria Nueva, ¿no? Y justamente en esta Patria Nueva se dejó un poco el urbanismo tradicional para dar espacio, para dar apertura a una ciudad que miraba más a la vegetación, con amplios jardines, con casas de estilo pintoresquista, ubicada en medio de jardines que los rodeaban, donde las familias más acomodadas de Lima van a buscar residencia. Estas primeras cuadras de la avenida Arequipa es el conocido barrio de Santa Beatriz. Y Santa Beatriz va a ser el lugar de la opulencia limeña, de los aristócratas, de los ricos, los que antiguamente vivían en el casco antiguo, en lo que hoy se llama barrios altos, y que con el crecimiento de la ciudad buscaron vivir en esta zona.
Esta avenida se llamó originalmente Avenida Leguía. Sin embargo, con la caída del gobierno de Leguía, se le cambió de nombre a como se conoce hasta la fecha, ¿no? A la Avenida Arequipa. Otras edificaciones, como por ejemplo este local, que fue el Banco Popular ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, también iban mostrando este gusto por el academicismo. Desafortunadamente este edificio hoy no existe, como muchos tal vez de los que vamos a ver en este pase fotográfico. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 vistas del Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión en Lima es la vía comercial más importante y antigua. Une en la actualidad la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno y el Cabildo Municipalidad, con otra gran plaza, que es la Plaza San Martín, que hoy en Lima es la segunda plaza más importante para muchos. Esa vía es muy antigua y, como menciono, se va a convertir en el referente del comercio, ¿no? En la ciudad. Antiguamente, como seguramente en cada ciudad también hay, había la costumbre de ir a pasear, ¿no? En las tardes, con la familia, con el papá, con los hijos, a ese lugar. Como el nombre de la calle o de la vía es Jirón de la Unión, va a surgir una palabra que va a ser muy popular para los limeños, que es la palabra gironear. Vamos a gironear, ¿no? Era una costumbre antigua y gironear solo se podía realizar en el Jirón de la Unión. Tengo entendido que el término jirón se aplica solamente en Lima. En la mayoría de ciudades se llaman calles, ¿no? La calle tal o cual, ¿no? Pero aquí se le dio en Lima esta definición por jirones. Pasear en el Jirón de la Unión o gironear por esta vía era ver los escaparates de las marcas más importantes de ropa, de joyas, de muebles que llegaban a Lima, de Francia, de Inglaterra y de España, por supuesto. Era visitar los más modernos cines y salas de teatro. Ir al Jirón de la Unión era ir con lo mejor que se tenía en casa, en vestimenta. No importa si era rico o pobre, lo importante era ir bien vestido, ¿no? Y todavía esta costumbre de gironear y todos estos datos que doy, ¿no? Estas costumbres, se van a conservar hasta la década del 80. Hoy el Jirón de la Unión es una vía congestionada, se peatonalizó, por cierto, lo cual ayudó en su momento. Acá en la foto vemos que todavía pasaban carros, tranvías, pero luego se va a peatonalizar. Y hoy, bueno, es un mercado prácticamente, ¿no? Es un lugar lleno de tiendas, pero que felizmente aún conserva su arquitectura, como veremos más adelante. En esta Lima opulenta, en esta Lima que buscaba un lugar, ¿no? En la historia de las urbes en América a principios del siglo XX, va a haber incluso casas de la época virreinal que se van a reutilizar como instituciones importantes. La fotografía que ustedes ven es la residencia de un marqués. Es el palacio del marqués de Torre Tagle, ¿no? Un limeño que por méritos en la época virreinal logró adquirir este título de nobleza. Y, por supuesto, construyó una de las mejores casas que hasta el día de hoy, desde la época virreinal, se conservan en Lima, que por cierto hoy es sede de la Cancillería de la República, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Una casa construida en 1735, que nos muestra el mejor ejemplo, es el mejor ejemplo de la arquitectura y del arte de esos años, que se vio truncado con el terremoto que hubo en Lima en 1746, que destruyó toda la ciudad. Apenas quedaron, según los registros de la época, entre 10 a 15 casas en pie. Esta casa, la del Marqués de Torre Tagle, debe haber sido una de ellas, con lo cual podemos deducir que la mayoría de casas en el centro de la ciudad eran como esta. También una opulencia virreinal que en su arquitectura se manifestaba todavía hasta el siglo XX con un uso distinto, como vamos viendo, ¿no? La influencia del academicismo en Lima va a ser bastante importante y nos va a permitir contar con edificios como este, que hasta el día de hoy existe. Parece un palacio versallesco, ¿verdad? Un edificio con sus mansardas y sus pináculos y sus ménsulas en las ventanas y, por supuesto, pues una recargada decoración de yeso que lo emparenta con un palacio francés de la época de Napoleón, tal vez para algunos, pero que es un edificio de 1924, construido por una compañía de seguros llamado RIMAC, ¿no? Por eso se llama ahí edificio RIMAC, dice, ¿no? Y que da inicio a un paseo público que une también Lima
con barranco, inclusive Miraflores, que es el Paseo de la República, que se abre también en 1921, justamente con el centenario de la independencia. No solamente el Jirón de la Unión se va a convertir en el referente, digamos, de arquitectura y de negocios y de paseos limeños, también lo va a hacer este jirón, que es paralelo al Jirón de la Unión, que es el Jirón Carabaya, cuyas edificaciones que aparecen aquí, como esta casa, que es la Caja de Ahorros, entre otros más, todavía hasta el día de hoy existen, ¿no? Son fachadas con que, como bien dijo Juan Diego al inicio, hoy son parte del programa de recuperación que ha impulsado ProLima para el centro histórico, con esta importante aprobación de un plan maestro. Nuestra ciudad, la ciudad de Lima, es una ciudad que tiene la categoría de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO desde el año 1991. A pesar de ello, poco o nada pudieron hacer las gestiones anteriores, en el caso de la municipalidad, ¿no? O ayuntamientos, ¿no? En cuanto a su conservación. Y muchas de ellas dejaron que la ciudad, a pesar de una declaración, un título, que nos emparenta con Madrid, con París, hasta con las pirámides de Egipto, si queremos decirlo así, porque todos están en la categoría de patrimonio de la humanidad, se vaya perdiendo. Fachadas que se fueron deteriorando, casas que se fueron cayendo, y lamentablemente, pues esto felizmente, con la aprobación de un plan maestro, vean ustedes cuántos años pasó, desde 1991 hasta el año 2019, ¿no? En que se firma, se acepta un plan para la ciudad, orientado, por supuesto, al 2035, en que se cumplen 500 años de la fundación española de la ciudad, que se llamó Ciudad de los Reyes, ¿no? Un nombre, un título bastante merecido, por cierto. Y ya que hablamos de Ciudad de los Reyes, por supuesto, el Palacio de los Virreyes, el Palacio de Gobierno, cambió con el paso del tiempo. De esa fachada que vimos, bastante venida menos, y sobre todo con la bandera chilena que flameaba, pasamos a esta fachada, esta edificación que es el actual Palacio de Gobierno, construido en 1938 por un arquitecto polaco, Ricardo de Haxa-Malakowski, que además era egresado, ¿de dónde? De la Academia de Bellas Artes de París. Él llega a Lima y crea una escuela, o sea, él dejó sentado una escuela para la edificación de muchos edificios, además de Palacio de Gobierno. Esta fachada que ustedes ven, hasta el día de hoy existe, es la fachada lateral de Palacio de Gobierno. Quien ha tenido la oportunidad, o la tendrá más adelante, de visitar Lima, cuando pasen por esta puerta, en la parte superior de la portada, está el escudo de Francisco Pizarro, que para los efectos fue declarado por el rey marqués, ¿no? Marqués de Atavillos era su título. Y el único escudo nobiliario en base a este título se encuentra en Lima, en todo caso, en esta fachada, ¿no? La fachada lateral de Palacio de Gobierno. Esta es la fachada posterior de Palacio de Gobierno. Ustedes pueden ver aquí una serie de elementos repetitivos que son parte de los cánones del academicismo, un edificio que dejó la apariencia de una antigua casona con balcones para convertirse en un verdadero palacio, que hoy, por supuesto, es el Palacio de Gobierno de Lima. No van a ser los únicos edificios que van a engalanar las plazas públicas. También este edificio que ustedes ven es el llamado o conocido Hotel Bolívar. Está ubicado en la Plaza San Martín, que, como les comenté, es la segunda plaza en importancia después de la Plaza Mayor, unida de una a otra, ¿recuerdan?, por el Jirón de la Unión. En esta Plaza San Martín se va a construir este edificio. Su construcción obedece a una anécdota, o en todo caso, a un suceso que fue observado y que ocurrió justamente en 1921. Primero hay que saber que en 1921 se celebra en Lima, en el Perú, el centenario de la independencia, así como este año se va a celebrar el bicentenario. Para el centenario de la independencia era presidente Augusto B. Leguía, de quien ya he hablado hace un instante, ¿no? Por tanto, en el gobierno de Leguía, y por supuesto en mérito de esta celebración, se van a empezar una acelerada cantidad de obras públicas y edificios. Entonces llega la fecha del centenario y las embajadas de cada país
llegaron a la ciudad y se alojaban en casas, porque no había un hotel de categoría en la ciudad para recibir a tan numerosas delegaciones. Por cierto, debo indicar que en las fiestas del centenario de la independencia, las embajadas o las legaciones, digamos, invitadas o de honor, fueron la argentina, por el hecho de que San Martín era argentino, y la española. La embajada de España participó activamente en la celebración del centenario. Las rencillas y los desencuentros habían quedado en el siglo XIX. El gobierno de Leguía buscó un acercamiento con España, también en base, por supuesto, a las raíces en común, ¿no? Que había, no solamente en el tema del idioma, evidentemente, no solamente en el tema de la arquitectura virreinal, ¿no? Sino en muchos temas económicos, por supuesto, entre otros más, ¿no? Entonces, la Embajada de España o la legación española junto con Argentina fueron los invitados especiales para el centenario de la independencia. Como les comentaba, la mayoría de embajadas que llegaron a la celebración del centenario se alojaban en casas. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Un país que tenía pues como emblema la patria nueva, no tenía un hotel de categoría. Entonces, para 1924, el gobierno de Leguía también impulsó pues, ¿no?, la construcción de hoteles. Y así se da la construcción, entre muchos, de este hotel, el Hotel Bolívar, ¿no? Un edificio que hasta el día de hoy existe. Hoy tiene 5 pisos, en los años 40 le aumentaron un par de pisos, acá tenía 3, un poco para ponerlo a la altura de los demás edificios de la plaza, ¿no? Y sigue siendo un referente también de un estilo arquitectónico que se va a llamar neocolonial. Hasta aquí les he hablado de 3, ¿no? ¿Recuerdan? El neoclásico, les hablé del academicista, pero también está el neocolonial, que justamente en las corrientes constructivas y arquitectónicas, en el caso de Lima, era un regreso, una reivindicación de la arquitectura virreinal. Yo considero muy particularmente que se debió haber llamado arquitectura neovirreinal, o en todo caso neobarroco o neorrococó, para ser más precisos con los términos. Pero como es una corriente que en realidad venía de muchos países, y además va a tener referentes en lugares que sí fueron colonias, ¿no? Como Norteamérica, Centroamérica, bueno, se llamó pues neocolonial, ¿no? En el caso de Lima, al ser la cabeza de los reinos del Perú, la ciudad de los reyes, aplicaba en todo caso el término neovirreinal, pero más allá de ello, de estas apreciaciones en todo caso, ¿no?, historiográficas, fue una arquitectura que también encontró un lugar en la ciudad y que compitió con el academicismo y otras corrientes. En el tema de la opulencia, como les comentaba, ya hemos mencionado que va a ser las primeras calles o cuadras de la avenida Arequipa la que va a ser el lugar donde la aristocracia limeña va a irse a vivir. Pero no solamente en ese lugar, muy cerca de allí tenemos el Paseo Colón, ¿no? Está a 2 calles del inicio de la avenida Arequipa. Y el Paseo Colón, que es la imagen que ustedes están viendo, tal vez es el mejor ejemplo, junto con la imagen que compartió Juan Diego, que es la avenida de la Colmena, de esta opulencia, de esta recuperación económica que por fin logró enfrentar Lima después de la guerra con Chile, la guerra civil y este trance, pues, ¿no?, llamado la reconstrucción nacional. Aquí apreciamos una serie de edificaciones de evidente estilo académico, alguien diría afrancesado, ¿no?, casas de estilo francés. Bueno, podría ser aceptado el término, pero es academicismo, y sobre todo un monumento a Colón. Un monumento que, por supuesto, hoy, si hacemos un paréntesis a esto, es un personaje discutido en muchos lugares del mundo, sobre todo en las ciudades sudamericanas, pero que, sin embargo, en Lima, felizmente, lo tenemos muy bien conservado. Es una de las mejores obras escultóricas que tenemos en Lima. Fue inaugurado en 1860, hecho por un italiano, Salvatore Rebelli. En esta escultura, la iconografía muestra a Colón entregándole una cruz a una mujer indígena. Esta mujer no es cualquier indígena, es la alegoría de América. Tiene un tocado de plumas a manera de reina en la cabeza, lleva un arco y una flecha y cuentas en el cuello. Ella está dejando la flecha, la actitud de cazadora, de guerrera, y está tomando con la otra mano la cruz que Colón le da. Fue conocido como el civilizador,
¿no? Quien trajo justamente la cultura a estas naciones o ciudades. Por supuesto, una lectura o un monumento que tiene varias lecturas, pero que en su momento, cuando se inauguró, representó eso. ¿Y qué cosa es los monumentos y la arquitectura si no lo es el reflejo del pensamiento de cada época? Y por tanto, deben conservarse, ¿no? El Paseo Colón con su arquitectura, y vean ustedes también lo bucólico, ¿no? De este paisaje, con palmeras, bancas, por ahí habían piletas, hoy ha cambiado, ¿no? Hoy se han reducido las veredas del Paseo Colón, prácticamente para pasar de un lado a otro, por el lado de Colón hay que bajar a la pista, y ya con eso les digo todo, ¿no? Es una vía de alto tránsito, los carros van y vienen por ambos aceras a toda velocidad, y por supuesto esto impide que las personas puedan pasear, puede ser un paseo, impide que puedan pasear y apreciar no solo la escultura de Colón, sino la arquitectura que rodea este lugar. Muchas de estas casas hoy están cubiertas, a propósito de la época que vivimos, con paneles, pancartas, con información política, ¿no? De los candidatos, propaganda, lo cual también felizmente se está ahora empezando a cambiar, ya que el plan maestro denomina incuria o abandono o descuido y es multado este tipo de acciones, ¿no? Que estos lugares sean alterados, afectados de esta manera. También se va a dar la construcción de edificios como este, que van a ser un referente del avance cultural de la ciudad. Este es un obsequio de la colonia italiana en Lima, por el centenario de la independencia, 1921, y va a ser el Museo de Arte Italiano. Los italianos no solo regalaron el edificio, lo regalaron también con obras de arte, completo, para abrir y usar, por decir así, ¿no? Un edificio muy bello, que tiene inspiraciones, guiños, diríamos por allí, ¿no? Si usamos términos cinematográficos, tiene guiños, tiene detalles que lo emparentan con varios de los más importantes edificios de Italia, de esa Italia unificada en el siglo XIX y sus referentes de aquella época, ¿no? Frisos, también mosaicos, mejor dicho, mosaicos en su fachada, y como ya les comenté, una colección de artistas italianos que permitieron abrir el edificio y pues que la gente pueda entrar, ¿no? Hasta el día de hoy felizmente existe, está en medio de un parque llamado Parque Neptuno, ¿no? Que fue parte de otro parque más grande llamado Parque de la Exposición, que también tiene su historia. El Parque de la Exposición se inaugura en 1872, antes de la guerra con Chile, y fue, vamos a decir así, el punto culminante de una serie de años en los que Lima y el Perú mostró un avance, como dije al inicio, ¿no? Debido a la prosperidad falaz del guano en cuanto a arte, a tecnología ferroviaria, a agricultura, minería. Lo que quiso hacer el Perú fue que, al igual que las grandes capitales europeas, sobre todo París, que venía haciendo exposiciones universales año tras año, también hiciera lo mismo, y se organizó la Gran Exposición de Lima. Fue el primer país en América, hasta el momento desconozco si hubo también otros países, pero que hizo una gran exposición, que quiso igualarla a las exposiciones europeas. En la exposición de Lima, como no podía ser de otra manera, se mostraron los principales avances en materia, ya hemos dicho, de agricultura, minería, la tecnología de la época y por supuesto arte, porque hubo un gran salón llamado el Palacio de la Exposición, en el cual se mostraron importantes pinturas del más refinado estilo romántico o academicista también de la época. Ese parque se va a dividir con la apertura del Paseo Colón. Entonces el lado más pequeño se va a llamar Parque Neptuno, que es donde está ubicado el Museo de Arte Italiano. Y hacia el otro lado, pasando el Paseo Colón, atrás de estas casas, está el Parque de la Exposición, o lo que queda de él en todo caso, ¿no? Bien, otros edificios también de estilo académico y que van a ser referente de importantes instituciones, va a ser, por ejemplo, ese que ven en la imagen, que es el antiguo Ministerio de Justicia, ¿no? Que también tuvo un referente como edificio de educación, un antiguo colegio. Hoy en su lugar se levanta un edificio de casi 25 pisos, que, por cierto, es el Ministerio de Educación, construido en la década del 50. Hoy ya es también patrimonio. Y esto nos deja una reflexión. Por ejemplo, si este edificio existiera en Madrid
y al alcalde del Ayuntamiento de Madrid se le ocurre demolerlo, yo estoy seguro que muchos en esa ciudad se levantarían. Dirían, ¿cómo es posible que demuele ese edificio? Si es referente de una época. Hay que conservarlo. ¿Verdad? Creo que no me equivoco en eso. Sin embargo, se demolió y se edificó un edificio de 25 pisos, que fue por un tiempo el más alto de Lima, el llamado Ministerio de Educación. En su momento criticado, porque era una mole que venía a romper con toda la armonía arquitectónica del centro de la ciudad. Sin embargo, ahí está. Y hoy, vean ustedes, hace un par de años lo han declarado Patrimonio Monumental de la Nación, con lo cual nos queda más que claro el concepto que la arquitectura es el referente de cada época. Este edificio, esta mole de pisos, es el referente de un periodo de modernidad que se da en la segunda mitad del siglo XX y hoy ya es patrimonio. Quizá hoy lo que no nos gusta, en 50 años, también sea patrimonio, porque así es la historia y así también se manejan estos temas, ¿no? Ya les he hablado bastante respecto a los obsequios que va a entregar la colonia española, las colonias extranjeras al Perú, la italiana, la japonesa como en Cocapac, ¿no? Bueno, la española no va a ser la excepción y la colonia de España va a obsequiar al Perú por el centenario de la independencia este arco, llamado el Arco Morisco. Y este arco estuvo ubicado al inicio de la avenida Arequipa, esa que les conté, que se abrió en Chacras, ¿no? Para ser el mejor ejemplo de la patria nueva. Este arco, como menciono, se inauguró en 1921, pero fue lamentablemente demolido en 1938. ¿No? Felizmente hoy se levanta una réplica de este arco en un lugar llamado el Parque de la Amistad Peruano-Española, ubicado en el distrito limeño de Surco, donde hay una réplica de este arco y una serie de elementos que también, pues, justamente recuerdan los lazos de amistad y muchos más, por supuesto, que nos unen con España. Para la inauguración de este Parque de la Amistad, por cierto, vino el rey Juan Carlos, ¿no? En su momento, en la década del 90, ¿no? Esta vista ya es de la Plaza San Martín. Aquí está el Hotel Bolívar, que señalo aquí con el puntero del mouse, ya con sus 5 pisos. Recuerdan que tenía 3 en la foto que les mostré. Y por supuesto, los demás edificios que se fueron construyendo con el paso del tiempo para dar marco a una de las plazas más importantes. Y ya que hablamos de plaza, también tenemos otra plaza de las más hermosas de estilo academicista que hoy está recuperándose gracias al plan maestro, es la Plaza Bolognesi. Vean ustedes la exuberancia arquitectónica que felizmente se mantiene igual. Estas casas en la misma plaza y en este paseo, que ya hemos hablado, el Paseo Colón, que está aquí, se mantiene hasta el día de hoy. En la actualidad se han sembrado palmeras y una serie de arbustos para devolverle a esta plaza este aspecto. Y es más, el monumento a Bolognesi, por cierto, a Bolognesi, es uno de los héroes peruanos en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico. El mayor ejemplo de entrega y honor, ya que él, al verse en inferioridad numérica, prefirió defender el honor y luchar contra los chilenos. Algo así pues a los Leónidas, ¿no? De 300, de Termópilas. Bueno, igual, Bolognesi, con su puñado de soldados, defendió el Morro de Arica, ¿no? Claro, por supuesto perdió, pero su ejemplo de arrojo y coraje fue representado magistralmente en esta escultura, obra de un escultor español, Agustín Querol, que por supuesto sé que en España y muchas partes del mundo tiene muchas obras. Una obra de carácter dramático, como caracteriza la obra de Querol, inaugurado en 1905, y que le da pues el punto, digamos, de belleza a una plaza que, como repito, y un Paseo Colón que, como repito, hoy se está tratando de recuperar, ¿no? Agustín Querol, que también tuvo un proyecto muy parecido para el rey Alfonso XII, ¿no? Estaba su diseño entre este y el Alfonso XII, ganó este, ¿no? Pero si ustedes buscan en Google de repente Querol, Alfonso XII, van a encontrar un pedestal con grupos escultóricos bastante parecidos, por cierto, ¿no? Luego, avanzando con las imágenes, tenemos también otro edificio que hoy no existe, lamentablemente. Este fue el antiguo Ministerio de Gobierno y Policía, construido en 1908, esta época que estamos justamente tratando, pero que fue demolido en la década del 90, tal vez la peor década para la conservación del patrimonio limeño. Este edificio es la Escuela de Medicina, que felizmente existe,
pero bastante tuburizado y venido a menos, ¿no? Es la Escuela de Medicina de San Fernando. El nombre lo toma ya que la original Escuela de Medicina fue inaugurada en 1809, durante, bueno, en todo caso, como un homenaje al rey Fernando VII, ¿no? En aquella época. Y aquí se pone San Fernando, ¿no? A la Escuela de Medicina, un edificio de estilo academicista, ubicado también en la ciudad de Lima, pero que hoy merece, pues, reconstrucción. Está, además, asociada a la Universidad de San Marcos. Esa es la imagen del hipódromo que hubo en la ciudad. El antiguo hipódromo de aspecto morisco, inaugurado en 1903 en una zona llamada Santa Beatriz. Donde estuvo la pista de carreras del hipódromo, hoy hay un gran parque en Lima que se llama el Campo de Marte, ¿no? Se llamó antiguamente el hipódromo de Santa Beatriz y en los años 30 le cambiaron a Campo de Marte, ya que se va a convertir en el lugar donde se iban a dar las procesiones militares, ¿no? Los desfiles militares por las fiestas patrias y otros eventos similares. Y Campo de Marte, como ustedes muy bien deben saberlo, se llama también en Europa los lugares dedicados a estas actividades. ¿Cómo se pudo destruir esto, no? ¿Cuánto ganaría Lima turísticamente, culturalmente, si se conservaran edificaciones como estas? Pero bueno, no existe. Hoy en su lugar, para variar, hay un edificio de varios pisos que es el Ministerio de Aeronáutica, ¿no? La playa de Chorrillos, la playa de agua dulce, ¿no? También uno de los principales referentes veraniegos en la ciudad, aquí pues con las carpas que solían usarse para que se cambien los bañistas, y por supuesto algo que también es referente de la época, los autos, ¿no? Que de estos modelos Cadillac, Chrysler y muchos más solían verse circulando por la ciudad. Otras edificaciones de estilo academicista, el que ya movimos hace un instante, aquí lo repito, el antiguo Banco Popular, ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, también la Casa de Correos, aquí ya con autos, ya del siglo XX. Por cierto, el auto ingresa a Lima en 1910, ¿no? Ya como de uso masivo. Este otro edificio, que fue el Banco Transatlántico y que hoy tiene cierta modificación en la fachada, hoy se ha convertido en la Universidad Nacional de la Música. Antes fue el Conservatorio Nacional de Música. Edificaciones que se construyen como esta, por ejemplo, del extremo izquierdo, en la avenida La Colmena, ya hablaremos de ella en un instante. Este otro edificio parece pues un palacio de la ópera, un edificio francés sin duda alguna, pero que estuvo en el centro de una calle angosta, ubicada a 2 cuadras de la Plaza de Armas, ¿no? Una edificación de estilo academicista, tenía grifos, tenía mansarda, tenía una serie de elementos que la convertían pues en una de las casas más preciosas de la ciudad. Igual ocurre con esa edificación ecléctica que hoy hasta el día de hoy existe y es el local del diario El Comercio, el más importante de Lima. Respecto a esta casa de la foto central, hoy no existe, fue demolida. Ahí se levanta un edificio que también es importante porque es estilo Art Deco. Y esta es la foto de la avenida de La Colmena, o la avenida Nicolás de Piérola, que al igual que el Paseo Colón, también fue el referente de esta época, de esta opulencia económica de Lima, previa a una serie de cambios que mencionaré en un instante, ¿no? Aquí, edificios de estilo academicista, se abrió esta avenida en 1900 y lo que se quería un poco replicar con su arquitectura eran los bulevares parisinos, los que había mandado diseñar décadas antes el barón de Haussmann en París, lo que le dieron pues a esta ciudad ese aspecto de plazas radiales, donde confluían avenidas. Igual, esta avenida une la Plaza San Martín, la segunda plaza de Lima, como les comenté, con otra plaza importante que es la Plaza 2 de Mayo, que veremos en instantes, ¿no? Y esta es la Plaza 2 de Mayo, con este monumento que recientemente ha sido restaurado integralmente por la Municipalidad de Lima, gracias al Plan Maestro, y que en su arquitectura academicista, estas casas de estilo Segundo Imperio, y este monumento, por supuesto, que fue considerado durante décadas el más hermoso de América, es el punto de encuentro de una serie de avenidas que, como ustedes van observando, van a ser también referente de una arquitectura preciosista, una arquitectura que daba mucha importancia, casualmente, a estos estilos que van a ir marcando la pauta, ¿no?, en la ciudad. Todo esto cambia, por supuesto, radicalmente a partir de la década del 40. Se da el episodio de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se convierte en aliado de Estados Unidos contra los países del eje, un aliado más que nada en cuanto a pertrechos, logística, porque hasta donde se sabe,
no hubo regimientos peruanos que participasen en la Segunda Guerra Mundial. Quizás casos aislados de soldados, ¿no? Que eran legionarios en todo caso. Entonces, con el auge económico que vino después de la Segunda Guerra Mundial, se da la primera oleada migratoria, ¿no? A la ciudad de Lima. Mucha gente de las ciudades del interior del Perú van a encontrar en Lima la oportunidad de crecer económicamente. Y se da la oleada provinciana, quizás la más grande, ¿no? En la década, como repito, del 40. Esto va a hacer que la ciudad empiece a crecer y crecer y crecer, y por supuesto crezca de una manera desordenada. Hoy Lima es una ciudad de casi 11 millones de habitantes. Las fotografías que les mostré nos mostraba una ciudad de apenas, quizá poco menos, 1 millón de habitantes, porque estamos en el siglo XX. Hoy es una ciudad de casi 11 millones de habitantes, el cual el crecimiento se hizo de manera desordenada, y yo particularmente, mi apreciación es que también el migrante, el que llegó en aquella época, y el migrante que vino por la violencia terrorista de la década del 90, no se adaptó a la ciudad. La ciudad fue un punto de escape, mas no un lugar en el cual, por supuesto, se concebía una vida digna para muchos. Mucha gente fue a vivir a los cerros, por ejemplo, ¿no? Al no encontrar un lugar donde vivir, invadieron los cerros, lo que hoy son estas casas en los cerros, que alguien erróneamente llama favela, porque favela es en Brasil, ¿no? Pero en Lima también hay este tipo de edificaciones en los cerros. También creció hacia los llamados conos, ¿no? Hacia la zona este, a la zona norte, a la zona sur de la ciudad. Y la ciudad empezó a cambiar y a cambiar. Y esto, por supuesto, afectó el centro histórico. Esto es lo que llamó Juan Diego, y también yo coincido con él. Empezó la decadencia, ¿no? La degradación de la ciudad, sobre todo desde el tema cultural. El no apropiarse de una ciudad con una historia centenaria hizo que los nuevos habitantes de la ciudad se desentendieran de ella. ¿Y qué pasó con la gente que sí sabía? Se fueron. Si bien es cierto, hubo una migración, ¿no? De la sierra, de la selva a la ciudad, la gente de la ciudad se fue a otros países. Y con ello se olvidaron que la ciudad siempre marcó la pauta. Lima, la ciudad de los reyes, fue lo primero en muchas cosas, donde estuvo la primera Universidad de América, donde estuvo el primer convento de mujeres, donde estuvo el Tribunal del Santo Oficio, donde estuvo la capital de un virreinato que abarcaba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, que era 4 veces más grande que el Tahuantinsuyo, y del cual Lima era la capital. Si hoy podríamos decir Lima era la capital de Venezuela, la capital de Argentina, porque esta era la ciudad de los reyes. Una ciudad importante, cuya arquitectura lo comprobaba, y que hasta la década del 30, por las fotos que vimos, todavía se manejaba, digamos, en base a un urbanismo que buscaba consolidar una identidad. Lamentablemente esto hoy ya no se ve, ¿no? El crecimiento desordenado ha hecho que la identidad limeña se pierda. Por eso cuán importante es el que se haya aprobado un plan maestro, y en el cual todas las personas que amamos a la ciudad debemos sentirnos involucrados en colaborar, ya sea con la difusión o de muchas maneras más, en la recuperación de esta identidad, de esta arquitectura y de esta historia de la cual Lima se precia y tiene el orgullo de mostrar al mundo. Espero que la charla les haya gustado. Muchas gracias. Esta charla, por cierto, va a nombre mío y también de Juan Diego Zúñiga, quien tuvo la gentileza de invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Es sencillo caer fascinado ante tanto conocimiento tuyo respecto a la ciudad de los reyes y bueno, decir que solamente esto que hemos podido oír, todo este conocimiento es apenas un pequeño rayo de todo lo que David maneja, de todo lo que él conduce, y decir que aunque somos conscientes de cómo una ciudad, como acaba de decir David, que fue capital desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, que fue probablemente la ciudad más importante de América y de mayor arquitectura, de mayor complejidad arquitectónica
haya caído en una degradación los últimos 50, 60 años, pero no es, no es motivo para terminar esta charla de manera pesimista, porque, y te voy a pedir, David, aquí si me puedes pasar otra vez el anfitrión, desde el año 2019, como ha dicho David, al ser Lima considerada en su integridad lo que es el Damero de Pizarro, lo que es el cercado de Lima, al ser considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como lo puede ser la ciudad de Toledo, como pueden ser algunas partes de París, eh, se le tardaron hasta más de 20 años para poder tener este plan maestro, pero que a día de hoy contamos con él. Y os quiero poner un pequeño vídeo eh, que apenas dura 5 minutos, en el que vais a poder ver eh, cómo se empezó esta obra para la reconstrucción de la ciudad de los reyes y para que vuelva a tener ese encanto, esa belleza, esa grandeza que hemos podido vislumbrar en las fotos que nos ha enseñado David. Así que os voy a poner este vídeo, son 5 minutos, y luego pasaremos a tener un tiempo en el que podéis abrir micrófonos para preguntar. Os voy a pedir amablemente que sean preguntas precisas para no irnos por los laureles, pero David va a estar dispuesto a pues, responder preguntas precisas respecto a este tema tan fascinante que tantas preguntas puede suscitar, ¿no? Así que, sin más dilación, os pongo este vídeo que fue hecho nada más se implementó el comienzo ya de la reconstrucción del plan maestro de ProLima a través o sea, de la Municipalidad de Lima a través de ProLima, que es un movimiento que está encargado de la reconstrucción integral del plan maestro y que en este vídeo vais a poder ver. No sé bien si... El centro histórico tiene un plan maestro después de cerca de 20 años de no tenerlo, el deterioro de la ciudad. Y es por eso que necesitamos este proyecto. Tenemos hoy una ciudad llena de problemas. Vale, si me dais... Sí, estoy con mis datos. Si me dais un segundo, estamos teniendo unos problemas técnicos aquí, pero voy a compartir otra vez este vídeo. Espero que se escuche bien y que vaya todo bien.
Muy bien, entonces, como hemos podido ver tanto en la exposición magnífica que nos ha hecho David, sintética en 45 minutos, como en este vídeo, no hay razón para la desesperanza y pese al panorama de inestabilidad política, también se presentan planes contingentes para poder seguir con estas reformas. Así que es esperanzador que una de las ciudades probablemente más importantes del mundo, que por diferentes motivos cayó en un abandono total prácticamente el día de hoy, y lo podéis ampliar esto buscando información en YouTube y en Internet en general. Vais a poder encontrar plenitud de videos que hablen sobre esto, de información, de revistas que hablen sobre esta recuperación integral del damero de Pizarro, del cercado de Lima, de la ciudad de los reyes, en definitiva. Y bueno, vamos a abrir paso a que bueno, ante esta magistral exposición que ha hecho David Pino, cualquier pregunta y también, por supuesto, respecto a la recuperación integral del centro histórico que podáis tener, sentiros en la libertad para abrir vuestro micrófono y preguntársela a David. Bien, mientras se animan, de repente puedo contestar. Aquí hay una pregunta de Juan Alberto Zúñiga. La escultura de Pizarro, ¿dónde está? Menciona, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta escultura del fundador de la ciudad fue inaugurada en 1935, justamente por los 400 años de la fundación de la ciudad. Estuvo originalmente en el atrio de la Catedral de Lima, en plena Plaza de Armas. Luego crearon una plaza particular para ella a un costado de la municipalidad, que se llamó la Plaza Pizarro, donde mucha gente seguramente la han llegado a ver, ya que hacia el año 2000 y pico más o menos deciden retirarla. Y hoy se encuentra en un parque llamado de la Muralla, al costado del convento de San Francisco, al lado del río Rímac. Prácticamente escondido, prácticamente olvidado, sin tener en cuenta, pues, ¿no?, que es el fundador de la ciudad y que su mismo origen obedece a una donación que hizo el escultor, quien también tiene, por cierto, una obra idéntica en Trujillo de Extremadura, con el monumento a Pizarro. El mismo monumento lo tenemos en Lima. Bueno, eso responde una pregunta sobre Pizarro, ¿dónde está, no? Sí, también por cuestiones que no vamos a abarcar aquí, por concepciones, digamos, erróneas del patriotismo, hay muchas esculturas que se han visto en peligro, ¿verdad? Y el plan histórico, o sea, el plan de recuperación del centro histórico también contempla poder devolver algunas esculturas que se aplazaron a otros sitios, a sus lugares originales. Con la estatua de Pizarro, no sé bien, David, si se contempla algo. Hasta donde sé, no. No está contemplado en las 100 esculturas que se van a recuperar, pero de repente, ¿no?, haciendo una acción ciudadana, podría regresar a un espacio más visible, por lo menos, ¿no? Claro. Ahí pregunta Cecia Pirro, pregunta, ¿llegaron a culminar algún proyecto de recuperación grande hasta este año? Y bueno, la respuesta es sí, ya están en camino muchísimos, pero voy a dejar a David para que responda eso. Sí, por supuesto, en el tema este de los monumentos, las esculturas, la recuperación del monumento al 2 de mayo es tal vez una de las más importantes, integrales y nunca vistas que se ha hecho en Lima. Yo tuve la suerte de participar de manera cercana, primero con el proceso del estudio técnico, ¿no?, de ver los elementos que habían alterado esa escultura durante años, algo que, les soy franco, nunca se había visto en Lima. Probablemente es algo común en otros países, que sí valoran su patrimonio. Aquí no. Aquí la solución ante un monumento que estaba en mal estado era ir con tu brocha de pintura y tu pintura acrílica y pintarla, ¿no? Quitarle la tierrita con agua al mármol, imagínense, y asunto arreglado. No, aquí lo que se hizo fue devolverle la originalidad
al mármol, en lo que se pudo, por supuesto, hay que ser realistas, ya las décadas de abandono hicieron mella, y también a las esculturas de bronce, sí, bronce, que tenían 9 capas de pintura acrílica, que se le había dado durante años. Entonces, para hacer más breve esto, el monumento al 2 de mayo tal vez sea, respondiendo a la pregunta de Cecia Pirro, la recuperación integral más completa hasta el momento. Pero por supuesto, en una ciudad con 1000 cabezas o como un monstruo de 1000 cabezas, hay muchísimas cosas más que hacer. Lo bueno es que hay un plan trazado para lograrlo. Dice Ricardo Reyes Soto que le gustaría hacer un par de preguntas. Pero no sé si las dirá con el micrófono abierto. Ahora creo que ya pueden activar el micrófono. Sí. Buenas noches, profesor David. En primer lugar, muchas gracias por su intervención. Es muy interesante. A mí me retrotrae de alguna forma a algunos años atrás. Yo tuve la oportunidad de vivir en el centro histórico, pero de la ciudad de Trujillo, que de hecho conserva elementos arquitectónicos de la época colonial. Y además Trujillo es una ciudad que funda Carlos también, ¿no? En el siglo XVI. Y bueno, me da un poquito de lástima, ¿no?, ver las imágenes, porque en parte veía cómo se repetía, ¿no?, esto que se proyectaba en el vídeo, que es una serie de complejos arquitectónicos completamente maltratados, ¿no? Entonces, yo tengo 2 preguntas. Voy a intentar no extenderme mucho. Sé que sois posiblemente varios en el equipo, entre ellos está Juan Diego, que es amigo mío, a quien también pues, felicito desde aquí, ¿no?, por su tarea y por su iniciativa. Y es cuáles son los objetivos que se persiguen al tratar de llevar a cabo proyectos como este, ¿no? Generalmente este tipo de elementos que tienen un valor histórico, por lo que he podido estudiar en el campo en el que me dedico, sirven, entre otras cosas, para poder potenciar la identidad colectiva de un grupo, ¿no? Haciendo referencia a su patrimonio, algo que les pertenece y que por tanto los vincula pese a sus diferencias. Entonces, yo quisiera saber si quizás los objetivos de este proyecto tienen esas intenciones, y quizás lo que se quiere también es poder restaurar este tipo de zonas que tienen ese atractivo, ese valor, y que de repente pueden llamar al turismo. Y luego, por otra parte, el vídeo que se mostraba hace un momento también aludía a la conservación de este recinto, ¿no?, por parte de la ciudadanía en general. Yo he sido testigo muchas veces de cómo se han intentado restaurar ciertas estructuras allí en Trujillo, y cómo al poco tiempo, después de la inversión de dinero y de esfuerzo, tiempo, hemos llegado al mismo punto. Entonces, me gustaría saber si este proyecto, por ejemplo, está vinculado también a poder generar una conciencia colectiva en cuanto al cuidado y la preservación de este tipo de espacios, pudiendo hacer entender a la gente el valor que tiene esto, ¿no? Para un historiador esto es oro, porque es una forma de poder reinterpretar el pasado a partir de muestras visibles, tangibles. Sin embargo, parece ser que, como usted bien decía, muchas veces quienes más valoran este tipo de cuestiones es la gente de fuera, ¿no? Entonces, quisiera saber si además existe alguna sinergia entre este proyecto y de repente, yo qué sé, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura, para poder sensibilizar a las personas respecto a estos asuntos, porque si no, claro, se va a hacer una restauración, se va a invertir tiempo y dinero, y probablemente unos cuantos años después vamos a tener nuevamente un centro de Lima, pues que en muchas ocasiones creo que es
maltratado. Y bueno, esas serían mis dos preguntas, ¿no? Los objetivos que se persiguen y, en segundo lugar, si existe algún tipo de sinergia con otros grupos que generen esa conciencia colectiva. Bien, Ricardo, muchas gracias por la pregunta, muy interesante y es muy cierto, no se puede trabajar algo si es que no involucras a los vecinos, a la gente que vive en el entorno, ¿no? Con esta labor. Tu primera pregunta, efectivamente, lo que se busca es revalorar el carácter histórico, turístico de la ciudad, convertirlo en un destino turístico para ser más puntual, ¿no? Conversábamos con Juan Diego y muchos de ustedes deben coincidir, mucha gente piensa en Perú y piensa en Machu Picchu, ¿no? O por ahí de repente pues la selva para algo más exótico, pero pocos piensan en Lima y toda su arquitectura y su bagaje que hemos mencionado. Entonces, la recuperación del patrimonio, en este caso puntual, busca potenciar la ciudad como un atractivo turístico que genere, por supuesto, recursos económicos para los habitantes. Ese es el principal motivo. Eso no es nada jalado de los cabellos porque ocurre en todas partes. Muchas ciudades de Europa viven del turismo. Aquí, lamentablemente, se le ha dado la espalda a esto. Y esto, para terminar tu primera pregunta, busca generar nuevamente este tipo de ingreso económico y mejora pues, sustancial a partir de la recuperación patrimonial y visual, por supuesto, de estos inmuebles y monumentos. Ahora, lo que has mencionado respecto a la sinergia con la gente que vive en los alrededores, se ha hecho, se hace. Hay ejemplos de lugares en Lima que han sido restaurados con la evidente inversión económica, pero que al no haber, digamos, una apropiación de los habitantes del lugar con ese patrimonio que hoy ocupan y en cierto modo administran, se ha perdido. Un ejemplo, lo voy a dejar suelto por si quieren buscarlo después, es el Jirón Contumazá, en Lima, ¿ya? Es un referente de varias calles que uno puede pensar que está en La Habana, por la cantidad de edificios en casi 400 metros de estilos antiguos, pero el lugar hoy es un sitio muy difícil de transitar. Uno pasa por ahí y con el riesgo de ser asaltado. A pesar que la calle se ha peatonalizado, se arreglaron fachadas, lo que tú decías, ¿no? Fue una inversión, un esfuerzo en vano. Entonces, por lo menos, en este momento, lo que se está haciendo es casualmente trabajar con los vecinos, ¿no? Para que ellos también puedan apropiarse mediante actividades, no solo, digamos, de difusión, también, por ejemplo, formando a muchos de ellos en el oficio, tal vez para que colaboren en terrajear o en lucir una fachada, en mejorar los patios de las viviendas multifamiliares donde viven y todo ello. Como nunca, hoy se está trabajando en otras áreas de la municipalidad y no solo la municipalidad, en este caso me toca a mí decirlo, también desde muchas iniciativas ciudadanas, llevando información, conocimiento. Una frase que no sé si es cliché, pero es: no se quiere lo que no se conoce. Lima la Única, y Juan Diego lo sabe, en el caso muy particular puedo hablar por mí, durante ya varios años hemos realizado actividades justamente de charlas y de salidas con escolares. La educación aquí en Lima no está orientada a conocer el patrimonio. Y eso es una falta gravísima. En otras ciudades, tú mencionó Trujillo, por ejemplo, efectivamente, y Arequipa, que he tenido la oportunidad de visitarla varias veces, los escolares, la gente conoce su patrimonio. Es que allí no se ha dado el fenómeno de migración, que sí se dio en Lima, con todos los temas envueltos que también propiciaron justamente el desentendimiento, ¿no?, entre el habitante y el patrimonio que ocupa. Sí, gracias, profesor. Quizá solamente una última cuestión. La pregunta era sobre todo si la sinergia podía darse a nivel institucional, precisamente por esto que usted señala. El hecho de, yo qué sé, tratar de ver a nivel curricular en las escuelas cómo se puede trabajar esta identidad, ¿no? Es decir, que la gente, ya no solamente los escolares, ¿no? Incluso la sociedad en su conjunto, pero me centro sobre todo en la escuela, que es donde se genera, pues se pretende generar la ciudadanía, sean capaces de entender que esto que están restaurando me pertenece a mí, le pertenece a él, le pertenece a ella y que por lo tanto vamos todos a cuidarlo, ¿no? Y quizás puede ser una buena puerta también para poder aprender un poquito más del pasado, aunque puede también que
puede ser un arma de doble filo porque, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de todas estas cosas, en Latinoamérica generalmente se entiende como un patriotismo exacerbado y eso lo único que ha traído ha sido en realidad fragmentación entre los pequeños países. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces, mi gran pregunta es, ¿existe alguna forma incluso de poder contribuir? Porque yo participo del mundo educativo y entonces a mí sí que me resulta muy interesante el hecho de saber si se está buscando llevar a cabo algún plan para poder introducir esta conciencia, ¿no? Desde la escuela. Porque si no, pues claro, os mando mi currículum y ya tienen aquí a la persona indicada. Pues manda el currículum, Ricardo, porque debo contestar que desafortunadamente no hay en este momento una política orientada justamente, sobre todo con el tema de los colegios, ¿no? El Ministerio de Cultura, aquí en el Perú, ha sido objeto de muchos cuestionamientos que los han distraído de su labor justamente principal, que es la de proteger, ¿no?, el patrimonio. Parece ser, y es la gran excusa siempre, que tenemos tanto patrimonio que no podemos cuidar todo. Entonces mejor no cuidamos nada. Ese es un tema en realidad que me da pena mencionarlo, pero que es real. Y ninguna persona que vive conmigo aquí en Lima puede negarlo. Ahora, por supuesto, creo que en muchos países la gran pretexto es la pandemia, ¿no? Los recursos, los intereses se han destinado justamente a poder atender esos temas y por supuesto hoy pues nadie dice nada, ¿no? Respecto a la municipalidad o al ayuntamiento de Lima, como quieran llamarlo, dentro del plan maestro está contemplado, aún no se ejecuta. Habida cuenta que tampoco no hay clases presenciales, todo es virtual, ¿no? Por ahí podríamos quizá entender esta demora, pero felizmente está dentro de la hoja de ruta del plan trazado poder realizarlo. Esperemos que sea pronto. Yo en la experiencia que te comenté, que a fin de cuentas, ¿no?, es algo particular, vimos justamente de que ningún colegio tenía en su currícula historia de Lima. A los chicos aquí no se les enseña eso. Así que si Ricardo está interesado en colaborar con esto, envíanos tu currículum y encantado, preparamos algo. Añadir a esto que puedo, a las personas que estén interesadas en este tema puntual que ha planteado Ricardo, que es esta simbiosis institucional entre esta concienciación puesta sobre la mesa de una manera más institucional, puedo yo pasar un PDF personalmente a cada una de las personas que estén interesadas en ese PDF, que es básicamente el plan maestro para la recuperación integral del centro histórico. Está contemplada cada una de las aristas y una de ellas, como bien ha dicho David, es poder implementar esta concienciación a través de una currícula o de un plan de estudios que no deja de ser pues un tema a debatir por el tema, ya sabemos, pues incómodo que se respira todavía hasta el día de hoy sobre la leyenda negra y sobre cosas que no me quiero meter ahora, pero sí que se contempla un plan de concienciación para que los habitantes de Lima puedan dejar atrás cosas que quizás no nos compete resolver y simplemente mirar de una manera práctica, de una manera pragmática aquello que tenemos y cómo podemos darle sostenibilidad, cómo podemos impulsar el turismo a partir de eso y cómo puede ser rentable para cada ciudadano de Lima, seas de una ideología, seas de otra, el hecho de tener un centro histórico restaurado es definitivamente rentable y eso no cabe cuestionamiento. Eso es rentable para cada uno de las personas que habiten Lima. Así que si el que esté bastante interesado en este tema, puedo yo pasarle el PDF, que creo que tiene 250 páginas,
que abarca todo el estudio integral, ¿no? de esta recuperación. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta concreta para cerrar ya esta etapa? Hay una pregunta aquí de César Pirro que me parece interesante contestarla, porque también ayudaría un poco también a responder muchas preocupaciones que aquí en Lima se dan. ¿Solo llegan a remodelar los exteriores o también interiores? Efectivamente, el Plan Maestro contempla la recuperación de las fachadas como primer paso para la recuperación integral de un inmueble. Ha sido tanta la necesidad que de vivienda social, que de recuperación integral en casa se ha dado, que hoy que se están arreglando las fachadas como primer paso, se ha convertido más bien esto en un punto de crítica a la gestión municipal. La gente quiere que le arreglen su casa y esto evidentemente requiere ciertos puntos que hay que considerar. Primero, la ley impide inversión pública en propiedad privada. No sé si será lo mismo allá, ¿no? En Madrid, pero aquí por lo menos no se puede invertir dinero del gobierno municipal o central en arreglar propiedad privada. La fachada sí es parte, por tanto la municipalidad está interviniendo en la fachada. Sin embargo, no los han dejado abandonados. En el caso puntual de las viviendas multifamiliares, lo que la municipalidad ya está haciendo es pedirles que se organicen en juntas de vecinos, que haya una cabeza con quien conversar allí y un grupo que por supuesto pueda también dirigir la opinión de los demás, para de ese modo recién iniciar con proyectos de renovación urbana que están contemplados en el Plan Maestro. Esto por supuesto lleva su tiempo, no es de momento. Lo que se está haciendo ahora es recuperar fachadas, eso hay que decirlo así, pero no es como termina esta historia, es solamente el primer paso, así es. Sí, pero qué bueno que es un paso esperanzador. Por algún sitio hay que comenzar y creo que hay muchas razones para creer que podemos impulsar incluso entre nosotros, aunque quizás sea de una manera humilde, a través de estas charlas, a través de seguir páginas. Yo, por ejemplo, sigo todas las páginas que tienen que ver con este proceso de restauración de Lima. La municipalidad de Lima está colgando día tras día 3 remodelaciones que están llevándose a cabo y están teniendo una hoja de ruta, digamos, bastante precisa para que aquella persona que está expectante tenga algo que consumir acerca de cómo van las obras de restauración. Para terminar, quiero dejar el Facebook de Lima la Única. Por aquí lo voy a poner aquí para todos, porque quizás todo lo que hemos hablado se puede quedar como bastante heterogéneo, como bastante, pues puede ser difícil ponerlo con precisión sobre la mesa, pero a través de esta página podéis indagar más y podéis explayar mucho más vuestros conocimios y poder ser parte, sobre todo, de una cuestión tan loable, tan esperanzadora y tan bella como lo es el poder ser parte, aunque sea humildemente, aunque sea con la concienciación de lo que es restaurar la ciudad de los reyes. Así que, David, te doy muchas gracias. Ha sido un placer y esperamos que os haya gustado esta pequeña conferencia virtual. Si ha sido de vuestro agrado, lo podéis comentar, me lo podéis comentar. Yo he grabado esto, así que también lo puedo pasar. Y bueno, David es un conocedor total, es una eminencia de todo lo que tiene que ver con Lima, sobre el pasado, sobre la actualidad y sobre los proyectos que se avecinan. Así que si es de vuestro agrado, me lo podéis comentar y podemos hacer más charlas, más conferencias, sobre todo en cuanto a adquirir los conocimientos para poco a poco ir creando esta concienciación que luego se pueda traducir en inversión extranjera, en turismo, y en que la ciudad de los Reyes pueda volver
a vestir todo su esplendor. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestras preguntas, muchas gracias por vuestro compromiso. Y nada, esperamos que haya sido de vuestro agrado. Estamos despedidos y para terminar vamos a acabar con una de las canciones más